Muchísimas gracias, Mario. Bienvenidos a todas, todos. Gracias por su asistencia a esta rueda de prensa que por instrucciones del doctor Raúl Cárdenas Navarro nos pidió que estuviéramos básicamente tres áreas que están muy vinculadas con parte de las observaciones que se presentaron en el 2017 por parte de la Auditoría Superior de la Federación y de la Auditoría Superior de Michoacán, la Tesorería en mi persona, la Contraloría en la persona del maestro Rodrigo Tavera y también la parte de la Dirección de Patrimonio por parte del doctor Adrián Zaragoza, que son áreas que finalmente se mencionan en esta parte de las recomendaciones y de las observaciones que hace la auditoría. Si me lo permiten, voy a hacer una relatoría breve en donde se explican muchos de las observaciones y de los montos que se dieron a conocer, creo que el día de lunes, y que finalmente fueron de acceso público. Como lo mencionaba, hay dos auditorías que se hacen a la universidad por parte de los recursos tanto federales como estatales que se reciben. Una es la Auditoría Superior de la Federación, que en su informe del 2017, si lo revisáramos, nos menciona que existieron 18 observaciones. Cuando se hace la revisión de todo el ejercicio, se hacen 18 observaciones y se entregan a la Universidad Michoacana. De esas 18 observaciones, 5 se atendieron en el momento, se subsanaron, se dieron correcta respuesta y quedaron precisamente 13 observaciones. De esas 13 observaciones restantes que quedaron por ahí, a lo mejor porque no se tenían en ese momento la documentación, etcétera, de esas 13, 7 dieron resultado a una promoción de responsabilidad administrativa y 6 fueron pliegos de observaciones. A los pliegos de observaciones es como lo más sensible porque es lo que tiene que ver con dinero. De esos 6 pliegos de observaciones, el primero, que es prácticamente por $1,000,000, que son 951,000 pesos, tiene que ver con una observación de emisión de cheques, que esos cheques se cancelaron, pero no existió o no se entregó la constancia de que efectivamente se habían vuelto a reexpedir. Se pudieron haber cancelado por múltiples condiciones y no se dio la evidencia. En la parte de la Contraloría y de la Tesorería ya se levantaron este pliego de observación y bueno, se está tratando de dar respuesta específica a este y a los siguientes 5 puntos. Existe un punto que creo que es el más complicado, es el de más monto. De los casi 80 millones de pesos que observa la Federación, 76 millones, casi 76 millones 914 mil pesos son una observación que hace la Auditoría Superior de la Federación acerca de recursos que son improcedentes en su ejercicio y que esos recursos se destinan al capítulo 4000, que es un capítulo que está relacionado con transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. ¿Qué es lo que nos dice la Auditoría Superior de la Federación? Que en el convenio de sostenimiento solamente tenemos acordados o aprobados el ejercicio en capítulo 1000, 2000 y 3000, y en el 4000 no lo tenemos. Prácticamente 4000 es todo lo referente a albergues estudiantiles, becas, etcétera, que bueno, sabemos que es una de la esencia de la universidad y bueno, tendremos que dar y explicar ante la Auditoría Superior de la Federación, ante la Secretaría de Educación Pública, cómo opera la universidad para dar respuesta a esta observación. Tenemos una tercera observación, que son también cerca de $1,000,000, 936,000 pesos, que tiene que ver con una prestación que no aparece ligada a un contrato colectivo, que es la P22, estímulo por confianza, y bueno, tendremos que justificar el por qué es este tipo de prestación. Está relacionada con personal de confianza y bueno, explicar el por qué se está haciendo esto en todo el año 2017. También hay una observación que sería la cuarta, que tiene que ver con 161,000 pesos, que tiene que ver con una licencia con goce de sueldo a un trabajador, a un profesor, que no existió la evidencia en el Consejo Técnico. Estamos pidiendo en primer lugar las cédulas analíticas, donde se dice específicamente de qué profesor estamos hablando para poder ir a la dependencia académica
ver si efectivamente no existe la autorización del Consejo Técnico o simplemente fue una omisión en el momento de que se hizo toda la revisión para entregar la prueba. Existe la quinta observación, que tiene que ver con 670,000 pesos, que es muy similar a la anterior, tiene que ver con el famoso convenio 4, que es un convenio en donde los profesores que ya se encuentran jubilados mantienen una carga académica dentro de la universidad, que es máximo de 6 horas, y bueno, ese convenio que se establece tendrá que aprobarse por el Consejo Técnico y tampoco se dio la evidencia. Lo que estamos haciendo es peinando en la dependencia para ver si efectivamente no fue así y subsanarlo en esa parte. Y la última observación, que tiene que ver con cuestiones monetarias, es por 159,000 pesos y tiene que ver con la no acreditación por parte de la universidad del perfil contratado para diferentes plazas. Son 4 plazas las que se están manejando, 2 de profesor por asignatura B y las otras 2 son de cocinera. Entonces, obviamente existen requisitos para cada una de ellas y en este caso la universidad no acreditó lo que se cumplieran con los requisitos. Posiblemente lo que sucedió es que la dependencia, en el caso de los profesores, a lo mejor no entregaron el grado académico o cuestiones por el estilo, que bueno, tendremos que ir a la dependencia, hacerlo igual con las cocineras y bueno, ir checando toda esta parte. Esas son las observaciones que tienen que ver en cuanto a dinero con la Auditoría Superior de la Federación. Después de eso existen promociones de responsabilidad administrativa, que estas no tienen que ver específicamente con dinero, pero sí tienen que ver con los compromisos legales que tiene la universidad, la entrega de estados de resultados, de estados financieros, etcétera, que bueno, finalmente se van teniendo desfases. Una tiene que ver con una evaluación de control interno que se hizo a la cuenta pública del 2016 y que bueno, nos indican que son las áreas de oportunidad que tenemos como universidad y no se ha atendido completamente esa parte. Entonces nos dicen aguas, tenemos ahí un área de oportunidad. La otra tiene que ver con la apertura de cuentas bancarias. Recordarán que cuando llega el doctor Raúl Cárdenas se hace un desfase en el pago de los trabajadores algunos días, precisamente por la apertura de cuentas financieras, y bueno, eso es otra de las observaciones que hacen en el 2017, que bueno, en este rectorado ya se tiene superada esta parte. La ausencia de reportes de manera trimestral de cómo vamos ejerciendo los ejercicios, que no se encuentran en la página de internet. El desfase de la entrega de informes del recurso en este convenio marco que se firma cada año por 51 días que se tuvo en el 2017, tardamos 51 días en darlo en el 2018, y la no acreditación dentro de los primeros 90 días ante la SEP de los estados financieros dictaminados. Eso tiene que ver con algunos problemas que ya tenemos identificados. De hecho, con el señor rector nos mandató, cuando se tomó la rectoría por parte del doctor Raúl Cárdenas, que hiciéramos un diagnóstico de cómo se encontraban las áreas, y precisamente hemos encontrado esas áreas de oportunidad que bueno, las vamos corrigiendo para que no volvamos a caer en los mismos retrasos en cuanto a la entrega de información. En lo general, esto es las observaciones económicas, financieras y las de procedimientos que nos marca la Auditoría Superior de la Federación en el 2017. Y por lo que respecta a la Auditoría Superior de Michoacán, son cuestiones más o menos similares. Hacen ellos una distinción entre cuestiones financieras y cuestiones también de procedimientos. Son menos en el caso de la Auditoría Superior de la Federación, sin embargo, por monto es más lo que observa la Auditoría Superior de Michoacán que la Auditoría Superior de la Federación. En el caso de lo financiero, tiene que ver la primera observación con 180 millones de pesos que están relacionadas con que en el estado analítico del ejercicio del presupuesto, la parte de los ingresos propios no son registrados correctamente, para que esos 180 millones de pesos nos permitan ver cuál es toda la trazabilidad de este recurso, cuál es todo el seguimiento del recurso y finalmente en dónde se gastan estos 180 millones de pesos. Finalmente son ingresos que se generan propios por parte de la universidad,
que fueron o se destinan también al pago de nómina, al pago de algunos gastos, pero que no terminan o no tenemos identificado todo el procedimiento. Entonces, esa es una parte que tenemos que bueno, dar respuesta, explicar correctamente de que, bueno, en dónde fueron dónde terminaron esa parte de los recursos para que no haya ningún problema. Y, bueno, también existe, la segunda observación está ligada precisamente con esta de ingresos propios, que son 41 millones de pesos, que tiene que ver específicamente con la aportación de los estudiantes en cuanto a la parte de aportaciones voluntarias de inscripciones, memorándums de calificaciones, exámenes de titulación, exámenes extraordinarios, etcétera, que bueno, también tenemos que tener todo este proceso y que bueno, no queda claramente identificado cuál es el proceso contable de esto. En este sentido, ya hemos puesto manos en la masa, como se dice coloquialmente, para precisamente comenzar a avanzar en esto, comenzar a consolidar todos los procesos en tesorería, en contraloría, y que bueno, tengamos toda esta parte de mucho mejor manera. Igual vienen algunas recomendaciones sobre algunos retos que tenemos en la universidad. Uno tiene que ver con la actualización del inventario. Precisamente por eso nos acompaña el doctor Adrián Zaragoza, por si existiera alguna pregunta en cuanto a toda la parte del patrimonio. Nos menciona la Auditoría Superior de Michoacán que precisamente se dio evidencia de que no existía una actualización del inventario de todos los bienes con los cuales tiene la universidad. Y bueno, el doctor Adrián Zaragoza ha hecho en estos 2 meses que tienen en la Dirección de Patrimonio, la verdad, un trabajo titánico en cuanto a la planeación, en cuanto a un cronograma de actividades, específicamente para ir subsanando esta observación que ya tiene algunos años que aparece reiteradamente en las auditorías y que, bueno, le pega prácticamente a toda la universidad porque es información de patrimonio, pega en la dirección de contabilidad, pegan en los estados financieros que nosotros entregamos. Entonces el chiste es ir cerrando esta parte, ir cerrando estas pinzas para presentar la información lo más clara, lo más transparente y lo más veraz posible. Y la otra tiene que ver con la ausencia en la universidad de un manual de contabilidad, que también es una observación reiterada que hace la Auditoría Superior de Michoacán, y que bueno, también la Contraloría de la Universidad se encuentra realizando avances importantes en este sentido. Queremos hacer no solamente un manual de administración, de contabilidad, sino también manuales de administración, procesos específicamente en el área central, pero que también podamos contar con el apoyo de cada una de las dependencias, tanto administrativas como académicas, que le permitan a la universidad funcionar de una manera más clara, más ordenada, con más transparencia, que básicamente es uno de los principios fundamentales que el doctor Raúl Cárdenas, el rector de la Universidad Michoacana, ha marcado a todos los funcionarios que lo acompañamos. En lo general, esas son las observaciones que nos presenta en el 2017, tanto la Auditoría Superior de la Federación como la Auditoría Superior de Michoacán. Y bueno, reiterarles que nos encontramos contestando institucionalmente estas observaciones, haremos las investigaciones, fortaleceremos toda la información que se tenga y bueno, tratar de institucionalmente dar la mejor respuesta a las instancias tanto federal como estatal. Adelante, Raúl. Entendería, porque dice que al menos ya hay un proceso de desvanecimiento en muchas observaciones de las auditorías. En términos generales se hablaba de 258 millones de pesos. Sumando las dos. ¿En cuánto quedaría el resto de observaciones? Aquí el problema, y creo que es lo importante, digo, muchas veces nos vamos por el dinero, creo que también son importantes las otras observaciones, las más cualitativas que tenemos que hacer correctamente. Los manuales de contabilidad, de patrimonio, en el caso de lo estatal, la parte, por ejemplo, de ir entregando los estados financieros de acuerdo a las fechas que nos establecen, sin demoras, etcétera. Entonces, ahí ya nos encontramos realizando esos procedimientos que son más internos y a lo mejor no tienen tanto impacto, pero para el funcionamiento de la universidad son importantes. Y por lo que respecta a las otras, entramos en un proceso como de desvanecimiento, como lo dices, de pruebas, y bueno, nosotros presentaremos las pruebas, qué nos van a decir las auditorías, esta pasa, esta no pasa, es por esto, no es por esto, y bueno, entraremos en este proceso de
de ajuste, los mantendremos al tanto de precisamente cómo se van desvaneciendo y cómo vamos logrando que finalmente sepamos que en la transparencia que se marca, efectivamente dónde quedó el recurso y cómo se utilizó. Los mantendremos al tanto. En otras auditorías llama la atención que ya hay observaciones de algunos gastos que se ejercen, ligados, por ejemplo, a prestaciones con sindicatos. Aquí hay un señalamiento incluso de la Auditoría Superior del Estado de que no hay transparencia en la compra de abarrotes o las empresas que se entregan. Ese proceso estuvo incluso tanto por así decirlo, en confrontación, porque me acuerdo que en el 2017 el sindicato supuestamente de empleados entró con una disputa por la barrotera que surtía las despensas. Ese proceso tuvo que ver con, ¿cómo lo llamaría usted? Desaseo o una medida unilateral, porque no hubo transparencia de la asignación de quien finalmente. De hecho, fue la primera vez que se realizó una licitación, realmente que fuera abierta, con acceso y cuestiones por el estilo. Creo que esa fue un área de oportunidad que nos ayudó mucho a mejorar como universidad. Les adelanto, la doctora Silvia Hernández Capi, secretaria administrativa, se encuentra trabajando en este momento en 2 licitaciones, junto con la Dirección de Adquisiciones. Una licitación que tiene que ver con las despensas del sindicato, por un lado, y una segunda que tiene que ver con la licitación de toda la alimentación, limpieza y papelería de los albergues estudiantiles. Tentativamente el Comité de Adquisiciones sesionará el próximo martes para aprobar esas licitaciones. Tendrán un carácter nacional las licitaciones, serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación, ya se envió al Diario Oficial de la Federación para ir checando fechas, etcétera. Y tentativamente se estarían publicando hacia finales de mes ambas licitaciones, con la finalidad precisamente de hacerlo transparente completamente los procesos, que participen los proveedores que quieran hacer, y no simplemente de Michoacán, sino a nivel nacional, porque se publicará con ese carácter. Y bueno, precisamente ir avanzando y aprender a lo mejor de las deficiencias, de las áreas de oportunidad que se tenían, comenzar a aprender en esas dos licitaciones que creo que son de las más interesantes que tenemos en la universidad. Perdón, preguntarle, Sí. de lo que fue 2017 en montos generales, más o menos de cuánto estamos hablando, que es precisamente en donde usted refería sobre que eran montos que no quedaban establecidos, los cheques por ejemplo no se permitan. En términos generales, más o menos de qué monto estaríamos hablando. En lo que respecta a la Auditoría Superior de la Federación, son menos de 80 millones, son 79 millones y fracción, y en el caso de la Auditoría Superior de Michoacán, no se habla de un monto agregado general. En la primera observación se hacen 140 millones, y en la segunda observación son 41 millones, más o menos 180 millones. ¿Todavía pueden desvanecerse? Claro, estamos en ese proceso, de hecho. 30 días. 30 días a partir de que se nos comunicaron. Finalmente es una responsabilidad institucional que debemos de responder, y aquí lo importante es la Universidad Michoacana. Obviamente la institución tiene los ejercicios de gasto, tendremos, como les explicaba, la parte de las dependencias que tienen las actas de consejo técnico en el caso de los sabáticos, permisos. Entonces nosotros daremos en ese sentido, y bueno, si cualquier autoridad de administraciones pasadas tiene algún pliego específico para ellos, pues bueno, ellos tendrán que dar respuesta a esto, y si necesitan información de la institución, adelante. La Universidad Michoacana está sobre cualquiera de nosotros. Pregúntale cuando se hace público, cuando hay observaciones, vamos a manejarlo así, sobre X monto, siempre viene por parte del clamor social popular, decir, claro, bueno, ¿quién va a pagar los datos otros? Claro. Entonces, aquí la pregunta es, después de que termine este proceso de 30 días, ¿se establecerán áreas o sujetos que fueron responsables? No sé. Claro, es precisamente el proceso que se seguiría. Se tendrán que entregar las pruebas, las auditorías federal o estatal nos dirán, es una prueba que es válida, queda desvanecida, en esta todavía hay algún pendiente,
Entonces tendremos que ir avanzando en ello y bueno, los siguientes pasos ya tendrán que ver con nuestro órgano interno de control, en donde precisamente se irán montando, haciendo las investigaciones pertinentes y bueno, ir avanzando. De hecho, en este proceso, a lo mejor el Contralor podrá profundizar, pero precisamente cuando llegan esto, nosotros de oficio tendremos que levantar algunas observaciones, investigaciones que lleven precisamente a que esto no quede completamente suelto, sino que vayamos dando cauce para entregar los resultados. Tesorero, no sé en qué medida esta administración podrá resolver estos temas, porque, bueno, son observaciones en torno a prestaciones no reconocidas, que están en los contratos colectivos, pero sin embargo la Federación no lo reconoce, obligaciones que, bueno, obedecen a la tradición de la universidad en torno a la asistencia a los estudiantes, y que, bueno, también no es reconocido a nivel federal esos montos destinados. Parece que la universidad va a estar destinada a ser observada permanentemente. No, esperemos que no. Precisamente algo que estamos trabajando con el señor rector es acercarnos a las auditorías. El día de antier, el martes, tuvimos una reunión con el auditor superior de Michoacán, con el ingeniero Artemio Zaragoza, en la que precisamente exponíamos esto en afán de transparencia, ir trabajando de la mano para que en ejercicios próximos tengamos las menos observaciones y en el mejor de los casos no tengamos observaciones, que seamos una universidad transparente, limpia, y que precisamente esto vaya separando. Y la idea es precisamente acercarnos a las auditorías para explicarles la condición que tenemos como universidad. Ya lo hicimos con la Auditoría Superior de Michoacán, salieron algunas ideas de colaboración, de convenios que se firmarán, esperemos próximamente, y en el caso de la Auditoría Superior de la Federación tenemos una reunión de trabajo ya programada con el maestro Colmenares, David Colmenares Páramo, que es el auditor superior de la Federación, precisamente para exponerle estas situaciones, que nos conozcan, porque muchas veces como que no conocen a la Universidad Michoacana la parte social, la parte de responsabilidad que tenemos, y la idea precisamente es esa, que nos conozcan y que en el mejor de los casos salgamos sin ninguna observación. Y sobre todo, algo muy importante, también trabajar nosotros en ese sentido, la instrucción de transparencia que tiene el señor rector es fundamental, y que vayamos avanzando en esta parte. Si el Contralor nos pudiera explicar qué situaciones o circunstancias podrían darse en los sectores. Bueno, sí, si quieres, pásate por aquí. gracias. Bueno, como bien lo explicó el señor tesorero, la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior del Estado nos envía a nosotros los pliegos de observaciones o las responsabilidades sancionatorias en un dado caso. Nosotros turnamos a la tesorería de la universidad ese pliego de observaciones y esas responsabilidades para que a nosotros nos notifique qué es lo que se va a poder solventar y que nos entregue la información para poder nosotros notificarle a las auditorías cómo estamos tratando de solventar esas observaciones. En un dado caso que las observaciones que nos hacen no las podamos solventar, entonces sí se sigue un procedimiento en donde ya puede existir responsabilidad sancionatoria para cada uno de los funcionarios que en su momento fueron los responsables de las aperturas, de los manejos de las cuentas, de la información que debieron de haber entregado. Entonces sigue un procedimiento, es un procedimiento que después de los 30 días que tenemos nosotros para notificar la respuesta a las auditorías, se tendría que iniciar una vez que la auditoría, ambas auditorías nos responden a nosotros qué fue lo válido que se pudo solventar. Dependiendo del tipo de observación que no quede solventada. La Ley de Responsabilidades Administrativas establece hasta dónde la Contraloría Interna de la Universidad tiene competencia para poder sancionar. Nosotros podemos sancionar hasta elementos que no sean graves. Los graves ya tendríamos que transferirlos a las autoridades competentes. Dependiendo tendría que ser a la Fiscalía General del Estado o a la Fiscalía General de la República, dependiendo del delito que pudiera presentarse o que pudiera presumirse en este caso. En el caso de esto del patrimonio, de que, bueno, no hay una especie de registro, que nos pudiera detallar qué es lo que ha impedido que se regularice esta situación, ya que mencionaba que es algo que
que se ha observado recurrentemente. No sé qué situación guarda, qué diagnóstico, cómo recibió esta administración este tema. Sí, gracias. Miren, las instituciones, los entes públicos tienen la obligación de cumplir con las disposiciones legales vigentes. Entre ellas está la Ley General de Contabilidad Gubernamental a nivel federal y a nivel estatal de la Ley de Presupuesto, Gasto Público, Planificación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental en el Estado. En ese contexto, la Universidad del año 2012 inició con algunas medidas para armonizar la forma en que llevaba el control de su inventario, de sus bienes patrimoniales en relación a estas normas. Sin embargo, por alguna razón hay algunos rezagos, es comprensible. Desde el año 2015, por alguna razón, este rezago es en relación con la forma en que se registran las plataformas. Es muy importante aclarar esto. Cuando se generan los bienes patrimoniales de la universidad a través de licitaciones, concursos o adjudicaciones directas por la Dirección de Adquisiciones o por las dependencias universitarias, compran mobiliario, equipo de transporte, etcétera. Esos procesos se hacen conforme a la ley normal, se entregan a las áreas usuarias, tenemos los resguardos firmados de las áreas usuarias. ¿Qué quiere decir? Que sí tenemos un control en términos generales del patrimonio universitario, pero cuando se hace la observación al revisar la cuenta pública 2017, el ejercicio presupuestal 2017, en la recomendación número 1 precisamente ellos revisan, seguramente, bueno, estamos haciendo el análisis de causa raíz de este tema, tuvieron a la vista reportes de los sistemas informáticos. Estos sistemas informáticos entonces no reflejaban exactamente todo lo que sí tenemos documentado, con las firmas y los resguardos de quienes tienen esos bienes. En esa disociación de datos, pues se establece la recomendación, ¿no? Esto significa que tenemos que trabajar en ello. Ahora, no es tan sencillo el hecho de haber evolucionado de los sistemas antiguos a los nuevos sistemas que exige todo el Sistema Nacional Anticorrupción y en lo particular la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos del Consejo Nacional de Administración Contable para que se lleve de manera apropiada la conciliación contable del inventario de las instituciones públicas. Esto implica modificar sistemas, implica armonizar incluso las bases jurídicas de actuación que tienen las instituciones, lo que es el reglamento del patrimonio, los procedimientos, los manuales de organización, los mismos sistemas, armonizar con los clasificadores de objetos de gasto. O sea, no es tan sencillo, es complejo. Seguramente esa es una de las causas por las que se rezagó y que terminaron poniendo estas observaciones. Ya tomamos medidas. En estas primeras semanas de la administración nos llegó la información de esta recomendación, afortunadamente solo una recomendación, no es observación ni tampoco es un procedimiento de responsabilidades administrativas aún. Nosotros tenemos que atenderlo. Ellos observaron lo que sucedió en el año 2017, lo evaluaron durante el año 2018 y nos lo notificaron a finalizar el año y a principios de este año realmente, por eso estamos tomando medidas. De lo que hagamos bien o mal nosotros en el año 2019, nos observarán en el año 2020. Esperemos que no sea así, esperemos que nosotros logremos digamos, levantar este rezago y ya tenemos un plan de acción muy concreto. Hemos trabajado primero de manera colaborativa con las diferentes dependencias que participan en la generación del patrimonio universitario, en el control, en la administración y usufructo del mismo. Estamos trabajando en la reforma del marco jurídico de actuación, desde el reglamento hasta los procedimientos. Estamos también pidiendo algunos cambios en las plataformas para armonizar todavía mejor, para poder programar las plataformas de tal manera que se haga una depreciación, digamos, sincrónica de los bienes patrimoniales y cumplir al 100% con estas disposiciones legales vigentes. Es una tarea muy importante, magna, que tienen que participar todas las dependencias de la universidad, pero ya tenemos claro el camino, ya identificamos con claridad las obligaciones legales a las que tenemos y esperamos tener buenos resultados ya desde este primer año. Como responsable del patrimonio universitario, ¿hay un catálogo que nos indique cuántas propiedades renta la Universidad de Michoacán, de cuánto es el monto que eroga anualmente por
viviendas alquiladas para que sean andenes estudiantiles, vehículos que se dan a los sindicatos como parte de su contrato colectivo, el parque vehicular universitario, si es que está presente una renovación, y en el caso de los bienes inmuebles, ¿hay alguna posibilidad de que estos tengan una ley que nos permita rentarse? Es decir, rentar el centro, el SIAC, por ejemplo, para una graduación, como lo hacen en el centro de convenciones, o que nos se rentan las canchas de la preparatoria Eduardo Ruiz. Y ese dinero, desconocemos si entra a las arcas de la tesorería de la Universidad de Michoacán. Y hay un acuerdo del Consejo Universitario que prohíbe precisamente arrendar o subarrendar instalaciones universitarias por 20.1984. Como segunda pregunta, la ley de contabilidad gubernamental la estamos prácticamente desfasados, ¿no? Desde 2009 se debió de haberse empatado todos los procesos administrativos en cuanto a la Universidad Michoacana y atendemos a la ley de contabilidad gubernamental. Los contratos colectivos de trabajo siguen siendo un hoyo negro, precisamente, que se convierte en observaciones por parte de la Auditoría Superior. A ver, para contestar a que tiene que ver con patrimonio, déjenme decirles que la Universidad Michoacana tiene patrimonio inmobiliario, alrededor de 383 inmuebles como en 64 sitios. Estamos haciendo un diagnóstico escritura por escritura, comodato por comodato, documentos de asignación en coordinación con Patrimonio Estatal, con el INDAVIN y con autoridades federales para identificar y tener claridad en la certeza de la propiedad que tiene cada uno de los inmuebles. Algunos son patrimonio nacional, otros son donaciones del gobierno del estado, etcétera. Este trabajo estamos avanzando, pero bueno, estamos sobre el diagnóstico sobre lo que usted me dice, ¿no? Y desde luego hay inmuebles que son arrendados, estamos reduciendo, hay algunas instrucciones de ir reduciendo los arrendamientos para hacer más eficiente el gasto de la universidad, de eso podrán hablar los funcionarios que les corresponda, pero en cuanto al patrimonio, nosotros tenemos patrimonio inmobiliario, obras de arte, tenemos también parque vehicular, tenemos obras artísticas e incluso tenemos activos biológicos. Precisamente el trabajo que tenemos que hacer este año es reformar el marco jurídico de actuación interno para que nos permita proponerle al Consejo Universitario las reformas necesarias para llevar un control preciso de todos este tipo de inventarios. Y ya en cuanto a la parte de que el órgano máximo pueda autorizar, por ejemplo, enajenaciones o el usufructo de alguna manera del patrimonio universitario, pues tendrá que gestionarse primero, ¿verdad?, ante las autoridades y después las comisiones y posteriormente ante el Consejo Universitario. Y la otra parte sí no me corresponde a mí, pero sí. Bueno, sobre la otra pregunta, creo que más que los contratos colectivos, son muchas de las áreas de oportunidad que tenemos como universidad, sobre todo en este marco de la contabilidad gubernamental. De hecho, lo que se ha comenzado a realizar en tesorería es actualizar y poner en marcha todos los procesos para que a la brevedad posible tengamos precisamente estados financieros generados por el propio sistema y que todas las áreas caigan en la parte de contabilidad gubernamental. Les comento, por ejemplo, la universidad es de las instancias gubernamentales que diseñó su propio sistema, el famoso CIA, el Sistema Integral de Información Administrativa. Comienza con un CIA en intranet, que es el CIA Shake, después se genera un CIA web, que lo que esperaba era que precisamente se generaran desde cualquier parte, se pudieran ir cargando datos, información, y bueno, ahí hay muchos retos todavía para hacer toda esta parte, sobre todo en el área de tesorería.
Hay áreas en tesorería que todavía no se encuentran completamente migradas a los sistemas y que precisamente hacen que se tengan que realizar a mano muchas de las conciliaciones, muchos de los reportes, etcétera. Y bueno, eso trae como consecuencia atrasos de información, que muchas veces haya información que no sea completamente veraz o que se tenga que revisar muchas veces. Y lo que estamos trabajando es en toda la tesorería, todos los departamentos acaban de definir claramente cuáles son sus procesos en cada una de las actividades y acciones que hacen, para con esos procesos juntarnos con la Dirección General de Tecnologías de la Información de la universidad, nos digan y nos ayuden en la generación del sistema en las áreas que todavía no las tenemos, para que comencemos a articular todo esto, migremos al CIA Web y automáticamente tengamos muchas de las fortalezas y comencemos a tener ya un sistema lo suficientemente robusto que nos permita, al cerrar el año, prácticamente tener en tiempo real los estados financieros y no tengamos los retrasos que nos hacen la observación, la federación, de 51 días que nos tardamos en entregar, en otros días que nos tardamos en entregar los estados financieros dictaminados, y que precisamente comencemos a tener esa información real. Ya nos encontramos en tesorería en este proceso. El martes también tuvieron reuniones todos los directores de las áreas, contabilidad, ingresos y egresos, con el director general de tecnologías de la información, para que se comience todo este proceso. Tuvieron reunión desde 8 de la mañana hasta 3 de la tarde y se quedó el encargado de la subdirección de procesos académicos ya en tesorería de planta, para precisamente ir atendiendo todas estas faltantes y bueno, robustecer el sistema y dar respuesta de una mejor manera a la ley de contabilidad gubernamental. Entonces, hay recursos que ingresan a las direcciones de las escuelas, etcétera, que no pasan por tesorería. Hay recursos, pues, ocuparlos en la universidad. Prácticamente se tienen todos reconocidos en tesorería por la parte de ingresos generados. De hecho, el proceso que se tiene es, estas cuotas son autorizadas por los consejos técnicos respectivos de cada una de las dependencias. Con esa autorización se turnan a Contraloría para generar la clave presupuestal y se encuentra el registro, y después de eso nosotros ya los recaudamos, los tenemos en cuentas y bueno, ante la petición específica de las dependencias se van destinando hacia necesidades que vayan teniendo las dependencias en individual. En un apartado de los compromisos con la federación, se habla de que ahora trimestralmente se tiene que entregar un informe puntual de los recursos entregados y destinados. Exacto. ¿Están las condiciones de cumplir la parte de... En este momento estamos concentrados en la generación de la información 2018, que tiene mucho retraso, y hay que decirlo como es. Todavía no tenemos los estados financieros. Eso implica que precisamente no los podemos mandar a dictamen y no los podemos entregar a las instancias correspondientes. En este momento en tesorería estamos trabajando prácticamente, el señor rector lo menciona como pistas, y prácticamente estamos en 3 pistas: regularizar 2018, dejar la parte de 2019 para no incurrir precisamente en esta parte, y 2020, pensando precisamente en que el 2020 se comiencen a generar por default. Y de hecho, aparte de lo que nos marca el convenio y las obligaciones que tenemos, también es uno de los puntos específicos que marcó el señor rector en el programa de contención, racionalidad y disciplina del gasto. Uno de los puntos menciona que se tendrán que entregar informes trimestrales a la Comisión Permanente de Presupuesto y Control, que precisamente haga que todo esté completamente abierto. Obviamente al principio sí es complicado por las áreas de oportunidad que tenemos, pero esperemos irlo regularizando a la verdad posible, precisamente para no incurrir en esto. Tesorero, son ya, faltan 7 días para el 21 de marzo, la fecha establecida a nivel federal en torno a los 500 millones. ¿Qué se tiene hasta este momento? ¿Se ha dialogado con la federación en torno a esta prórroga? Que nos pueda dar como el balance a este momento sobre esa situación. Esa es información que está trabajando el señor rector sobre la prórroga a los compromisos. Les pediría, y ahí sí les rogaría mucho, que estuviéramos viendo la página de internet
la famosa que se dijo en algún momento de en transparencia.cep.gov.mx, que ahí se va dando respuesta a lo que se va haciendo. Creo que algo de lo que ha hecho la administración del doctor Raúl Cárdenas es dar respuesta puntual a cada uno de los puntos. Si entramos a la página, somos la única universidad al momento que lo que se encuentra como obligación dada, asistencias, apertura de cuentas, etcétera, está con palomita. Y de hecho, todas las demás obligaciones que se tienen, como el hecho de entregar un programa de contención de gasto, trabajar sobre algo que salió en la reunión del Consejo Universitario sobre la devolución de acuerdo al artículo 3B de la Ley de Coordinación Fiscal. Estamos trabajando en ello, la contratación, la contención de personal, etcétera. Prácticamente somos la única universidad que tenemos todos los compromisos prácticamente entregados. Se encuentran obviamente en revisión, ellos lo están revisando, pero de las 9 universidades somos la única que tenemos esta parte, y obviamente lo que está pendiente es la parte más complicada, más medular, más de trabajo que se tendrá que hacer, que es la parte del sistema de jubilaciones y pensiones. Menciona que están todavía, que para lograr este primer trimestre los resultados están un poquito atrasados por obvias razones de lo que están revisando en el 2018. Voy a tratar de explicarme y no me regreso. Hubo aquí una entrega de recepción. Entiendo que bueno, en la universidad es un estado dentro de otro estado, diría conmigo. No hay pues estas entregas, estos protocolos, estos tiempos, ¿no? Porque bueno, pues, se determinó al nuevo rector a principios de enero, el rector menciona a quienes lo van a acompañar, en lo que llegan, se empapan, pues ya los estaban, ya se fueron. No hay aquí un acompañamiento con las pasadas autoridades. En el caso de la tesorería, que la tesorería es un pilar fundamental para la universidad, no hay un acompañamiento, no tiene usted, directo se lo pregunto, no tiene usted contacto con el otro tesorero y donde le dice, oye, ¿dónde está ese documento? Oye, ¿qué onda con esto? Oye, ¿cómo le hiciste? Échame la mano. No sé si claro. No, mira, ahí el detalle es, bueno, algo que comenté en alguna rueda de prensa, realmente la institución se encuentra fortalecida, la institución no depende de personas. En el momento en que yo salga, pues obviamente estarán todos los documentos, todas las áreas lo tienen, y finalmente se van dando los procedimientos que se tienen. Los documentos se encuentran en las áreas respectivas, y bueno, por ejemplo, específicamente en esta cuestión que tiene que ver con la entrega de alguna documentación, etcétera, se acude al área respectiva, se revisa si se encuentra ahí, y si no, se comienza a rastrear en dónde está. Estamos en este proceso, estamos en la parte de tesorería, sí. En la parte, por ejemplo, realmente, y lo mencionabas bien, la universidad es un mundo como tal, y precisamente en base a esta información es que muchas veces se van realizando este tipo de observaciones. El caso específico, por ejemplo, del sabático del profesor que estamos identificando, que estamos pidiendo cuál es su cédula analítica de esa observación, para ir a la dependencia y decirle, oye, te hace falta el acuerdo del Consejo Técnico en donde validaste que salía este profesor como sabático. La idea precisamente es esa, que muchas veces a lo mejor por la premura de una auditoría no sabes qué información te van a pedir, y muchas veces las dependencias a lo mejor no lo tienen a la mano, o no se ha firmado el acta del Consejo Técnico por todos los integrantes, entonces se va dejando pendiente. Y eso es precisamente lo que estamos en este momento atendiendo. No toda la información está concentrada en tesorería, sino hay mucha información que está concentrada en dependencias académicas, en dependencias administrativas, y bueno, tendremos que ir para allá, conseguirla, y ya que la tengamos, informarla a nuestro órgano interno de control para que a su vez, pues, de la investigación que acaba de explicar el maestro Tavera, vaya dando estas respuestas y este deslinde de responsabilidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estamos a sus órdenes.